Hay una relación del Sevilla con la Europa League que parte de ese cariño, de ese amor que le tenemos. Eso dijo Monchi, el director deportivo de un club que conquistó 7 veces el título en los últimos 20 años. Pero cuando el equipo pisa la Champions League, la historia cambia por completo. Allí nunca superaron los cuartos de final. En 2016 y 2023 terminó tercero en el grupo, descendiendo así a la Europa League, donde volvería a consagrarse. La transformación que se produce en la entidad cuando llega a esta competición es difícil de igualar, cerró Monchi. La pregunta inevitable es, ¿hay circunstancias en las que es preferible no participar de la Champions League para así tener una oportunidad real de salir campeón? Y más importante aún, ¿cuáles son las consecuencias para el club en ambos escenarios? El primer paso es entender de dónde proviene el prestigio que brinda cada una de estas competencias. Porque si bien hoy la Champions parece increíblemente superior a la Europa League, déjennos decirles que ambas tienen una enorme historia detrás. Comencemos por el máximo torneo continental que, de hecho, no existió hasta 1955. Y su nacimiento no se dio con un comité elegante en Suiza ni con ejecutivos pensando en los derechos televisivos. Comenzó con un amistoso, uno que enfrentó al Wolverhampton contra el Honvéd de Hungría y que terminó 3-2 en favor de los ingleses. Dadas las plantillas de los conjuntos, en la cual los húngaros contaban con la figura Ferenc Puskás, muchos consideraron que dicho partido enfrentaba a los mejores equipos de Europa. Por eso, cuando los Wolves ganaron el encuentro, la prensa inglesa no tuvo pudor y los proclamó campeones del mundo. Sí, campeones del mundo, por un amistoso, algo que incluso se puede leer en la propia página web del club. Así de volátil y arbitrario era conseguir la gloria deportiva por aquellos años. Solo bastaba una buena noche, un rival medio inflado y listo, reinado continental. Por eso, ante semejante atrocidad, el periodista francés Gabriel Hanot, de quien hablamos en este otro video, propuso algo que hoy parece una obviedad, la creación de un torneo europeo de clubes. Uno que tuviera un claro sistema para coronar al mejor equipo del continente sin relatos épicos alrededor de partidos amistosos. Así fue como en 1955 nació la Copa de Europa, actualmente conocida como Champions League. Esta sería la competencia encargada de definir al mejor conjunto del continente. Sin embargo, cuando se creó, habían otras personas que tenían una idea distinta acerca de lo que podía ser un campeonato a nivel continental. Aquí nos referimos a Ernst Thommen, Ottorino Barassi y Stanley Rous, tres curiosos personajes que tranquilamente podríamos explorar en otro video. Ellos pensaron en un evento que esté directamente asociado a los gobiernos y a los ayuntamientos de las ciudades. Por eso, haciendo honor a sus propias palabras, fueron y crearon su propia versión a la cual llamaron Copa de Ferias. Lo más increíble es que este torneo inicialmente no sería disputado por clubes, sino por ciudades. Londres 11 versus Basilea 11 sería un encuentro posible, al mejor estilo PES sin los derechos comerciales. El punto de hacerlo así era que les permitía apoyarse en las famosas ferias que se realizaban en dichas localidades. De allí el nombre. Estos acontecimientos atraían a una enorme cantidad de personas, volviéndolo un momento ideal para organizar un torneo de fútbol. En lo que a jugadores respecta, si bien en la teoría podían llamar a futbolistas de distintos conjuntos de la ciudad, la realidad es que en la práctica terminaban eligiendo a todos del mismo conjunto. Durante la primera edición, por ejemplo, Barcelona 11 estuvo representado casi enteramente por jugadores del Barça. Los del Español, bien gracias. Al comienzo, lo cierto es que el formato era un caos. Dado que se jugaba únicamente cuando había ferias, la primera edición tardó 3 años en terminarse. Sí, tal como lo escuchan. Empezó en 1955 y la final se disputó en 1958. Una verdadera locura. Aunque, con el paso del tiempo, esa rareza se fue transformando. Ya no competían en nombre de las ciudades, sino que lo hacían efectivamente los clubes y las ediciones se terminaban el mismo año que comenzaba. La vara tampoco es que estaba demasiado alta, digamos todo. Equipos como el Leeds United, Valencia y hasta el mismo Arsenal, al cual los títulos le son esquivos, llegaron a ganarla. Para finales de los 60 se había convertido en un éxito. El hecho de que participaran varios conjuntos por país, a diferencia de la Copa de Europa donde solo lo hacían los campeones de cada liga, lo volvía incluso más entretenido. Hay quienes consideraban que este trofeo era más difícil de obtener dada la cantidad de partidos que había a un muy buen nivel. Eso sí, a medida que la competencia fue creciendo, mantener todo bajo control se volvió increíblemente complicado. Al igual que sucede en cualquier organización, a nosotros mismos nos pasó con el canal. Llegó un punto en el que tuvimos que ordenarnos para que no se vuelva un caos. Por suerte, existe una solución ideal para esto y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Odoo es un sistema de aplicaciones empresariales que trabaja de forma integrada y se adaptan a cualquier tipo de organización, desde un microemprendimiento hasta estructuras mucho más grandes. Veamos un ejemplo concreto utilizando las aplicaciones que recorrimos en los últimos videos. Un cliente podría entrar al sitio web que armaron sin programar una sola línea de código, recorrer el catálogo y llevarse una buena primera impresión. Acto seguido, gracias al CRM integrado que tendrán a disposición, podrán identificar a esa persona y contactarla nuevamente por otros medios. Allí, gracias a su increíble capacidad
capacidad de convencimiento lograrán que compre el producto, momento en el cual entra en juego la aplicación de facturación para generar el comprobante necesario. Finalmente, dado que su oferta está altamente customizada para cada cliente, crearán un nuevo proyecto dentro de esta aplicación para que el equipo se ponga en marcha y desarrolle exactamente lo que se pidió. Todo eso en tiempo real e integrado en la misma plataforma, Odoo. Lo mejor, como probablemente ya sepan a esta altura, es que la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Por lo que si quieren probarla, ya saben, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR, comiencen a utilizar la plataforma y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo a los torneos continentales, lo cierto es que la UEFA por aquel entonces todavía no tenía nada que ver con la Copa de Ferias y por lo tanto no la reconocía como una competencia oficial. Para ella, el único evento de clubes europeos que existía era su torneo de los campeones nacionales. Esta situación duró hasta 1971, donde la federación alcanzó un acuerdo con los creadores para absorberla y establecer un claro proceso de clasificación. En primer lugar, se quitó el requisito de que se jugara durante las ferias. Luego se estableció un sistema de participación a través del rendimiento en las ligas nacionales y finalmente se la renombró como Copa de la UEFA, título que cambiaría en 2009 para adoptar el actual Europa League. Desde entonces, la jerarquía quedó definida. La Copa de Europa sería para los campeones nacionales y la otra competencia para todos aquellos que quedaron un escalón más abajo. Así, la gloria futbolística ya no se conseguía a través de un simple amistoso ni mediante un equipo de la ciudad. Ahora había una estructura que definía el orden de mérito. Lo cierto es que, desde entonces, muchos equipos han conseguido consagrarse en ambas. En lo que a la Champions respecta, de los 42 conjuntos que alcanzaron la final, 24 lograron coronarse. Quien más títulos posee, como ya sabrán, es el Real Madrid con 15, seguido por el Milan con 7 y el Bayern Múnich y Liverpool con 6 cada uno. Por el lado de la Europa League, desde que se oficializó en 1971, 30 conjuntos diferentes levantaron el trofeo. Quien se lleva el puesto número 1 es el ya mencionado Sevilla con 7 consagraciones. En breve volveremos a él. Lo interesante es que, si miramos la intersección de ambos torneos, encontraremos que tan solo 11 conjuntos conquistaron las dos competencias: Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich, Ajax, Inter, Manchester United, Juventus, Chelsea, Porto, Feyenoord y PSV. Mencionamos esto porque si queremos entender qué tan relevante es ganar la Champions por sobre la Europa League, necesitamos buscar un caso que hayan obtenido ambas y así analizarlo. Para eso, visitemos a los Diablos Rojos en Manchester. Su única Europa League llegó en 2017 tras vencer al Ajax en Estocolmo. Y la realidad es que si bien sabemos que no se compara con lo que fue la Orejona de 2008, representó más que un título, significó oxígeno financiero. Tal como vimos en este otro video del canal, desde hace tiempo que la institución viene luchando para salir de una difícil situación económica. En ese sentido, lo que deben evitar a toda costa es dejar de participar en la Champions League. Esto implica pérdidas considerables, no solamente por el premio que deja de percibirse, sino también por la activación de cláusulas que tienen con sus patrocinadores. El de Adidas vigente en 2018, por ejemplo, contemplaba una penalización de hasta el 30% del total si el club no accedía al máximo escenario continental durante 2 temporadas consecutivas, por lo que en 2017 su única alternativa para evitar ese escenario era ganar la Europa League y así conseguir justamente la clasificación al evento de la Champions del año siguiente, cosa que, como vimos, finalmente sucedió. Pero lo cierto es que también fue más allá, y si no nos creen, recordemos lo que dijo José Mourinho. En una temporada en la que a veces sentí que mi equipo era el peor equipo del mundo, en la que a veces sentí que era el peor entrenador del mundo, vamos a la Liga de Campeones ganando un trofeo. No terminamos segundos, terceros o cuartos. A lo que agregó, por supuesto, la Champions League es más grande que la Europa League, pero este es el último trofeo, y el último trofeo es aquel en el que los sentimientos están bajo la piel. Es una sensación fantástica. Y allí, señores, está la clave. Manchester United es probablemente uno de los 3 conjuntos más grandes del mundo. No hay dudas de que su objetivo tiene que ser ir por la orejona. Aún así, la Europa les brindó algo que hace rato no conseguían: la alegría de festejar un título. El propio Sir Alex Ferguson lo dejó en claro. Es un trofeo europeo. No importa que no sea la Champions League, sigue siendo un trofeo europeo. Y si lo ganas, tu currículum se hace más grande. De vuelta, nadie duda que la orejona sea la número 1. Incluso las recompensas económicas lo dejan en claro. Mientras que en 2025 el PSG recibió 144 millones de euros por coronarse en la máxima competencia, el Tottenham, quien se quedó con el segundo torneo, recibió 41 millones, es decir, menos de un tercio. Eso que embolsaron los Spurs les alcanzaría para ubicarse en el puesto número 28 del ranking económico de la Champions. Una verdadera locura. Sin embargo, hasta lo vimos con el propio United, hay una gran diferencia entre ser un mero espectador y consagrarse campeón. Y mientras que los Diablos Rojos no necesariamente deben ser meros espectadores en la Champions, lo cierto es que para la gran mayoría de los conjuntos europeos sí es una realidad. Una que de
hecho, en caso de darse, puede venir acompañado de un increíble costo. El Girona, por ejemplo, jugó por primera vez en su historia la Champions League en 2024, ganando apenas uno de los 8 partidos que disputó, y eso fue lo menos grave. Lo realmente preocupante estuvo en su rendimiento en el torneo local durante ese mismo año. Pasaron de la ilusión de clasificarse regularmente a competencias europeas a estar en modo supervivencia. Sufrieron todo el año con el descenso para terminar salvándose por apenas un punto. Más allá de los 30 millones de euros que le ingresaron a la cuenta bancaria, la temporada estuvo lejos de ser algo glorioso y recordable. Ernesto Valverde, como entrenador del Athletic Club, también lo dejó claro. Su equipo pasó con poco éxito por la orejona de la temporada 25-26 y mencionó: "Estamos en una competición muy exigente que genera mucha ilusión, pero no es nuestra competición. Nuestra competición es la liga sin ninguna discusión". Hubo equipos que incluso perdieron la categoría al mismo tiempo que disputaban el máximo torneo europeo. Dicho fue el caso de Celta de Vigo en 2004 y Villarreal en 2012. Eso sí, el submarino amarillo lograría torcer su historia pocos años después y ser el único en alcanzar un buen rendimiento en ambas competencias europeas de manera consecutiva. Luego de ganar la Europa League en 2021, alcanzó las semifinales de la Champions en la temporada siguiente. 2 campañas que fueron verdaderas hazañas y le brindaron un acumulado de 114 millones de euros. En este punto, ustedes dirán, ahí tienen un ejemplo de un equipo que no es necesariamente potencia y puede rendir muy bien en ambos torneos. No tiene por qué ser uno o el otro, es cierto, pero en un punto también es la excepción que confirma la regla. Durante los últimos 10 años, ningún otro consagrado de la Europa League alcanzó la misma instancia. La mayoría apenas si lograba superar la fase de grupos. Fue un oasis en medio del desierto. Gracias a esa increíble sucesión de resultados, el Villarreal logró, entre otras cosas, remodelar su estadio. Con lo cual, dicho torneo continental puede ser un verdadero trampolín para la institución. Tal vez ahí está el secreto. Mientras que para algunos la competición solo alcanza para reparar daños, como fue el caso del United, para otros redefine lo que es considerado el prestigio y la gloria del club. Y esto no termina acá. Existe un nivel más para aquellos conjuntos que eligen la Europa League como forma de vivir y sentir el fútbol. Ese es justamente el caso del Sevilla. Tal como vimos al inicio, desde 2006 alcanzaron 7 finales y las ganaron todas. Ramón Rodríguez Verdejo, conocido en el mundo del fútbol como Monchi, es uno de los grandes responsables. Él conoce muy bien al club dado su paso como jugador, aunque también hay que decirlo, su paso por el verde césped con la camiseta de los andaluces no estuvo precisamente marcado por la gloria deportiva. Quizás lo más cercano fue el hecho de compartir vestuario con Maradona. El destino le tenía preparado algo más grande en las oficinas del club. Durante sus 2 etapas como director deportivo, que totalizaron más de 20 años, el equipo obtuvo las 7 Europa Leagues, una Supercopa de Europa y 2 Copas del Rey. Los años de gloria continental fueron 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y 2023. Son los únicos tricampeones consecutivos de la historia gracias a los trofeos ganados entre 2014 y 2016. A nivel económico, la Europa League le reportó arriba de 160 millones de euros a lo largo de esas conquistas. Si bien suena una enorme cantidad, lo cierto es que es una cifra relativamente baja si la comparamos con los más de 370 millones que llegaron a través de su participación en la Champions League en el mismo periodo de tiempo. Tal como vimos anteriormente, la orejona garantiza ingresos muy superiores a todo lo demás. Aún así, el punto de todo este video, y esperamos que haya quedado relativamente claro, es que la facturación inmediata no es lo único que importa. Esos 7 campeonatos fueron 7 momentos fundacionales para la institución, incluso impactando positivamente las finanzas de largo plazo si tenemos en cuenta el nivel de fidelización y fanatismo que se generó a partir de ellos. Mientras que en la orejona fue un competidor más, ya que nunca avanzó de los cuartos de final, en la Europa League construyó una era, a tal punto que aquel año en el que el United se consagró, Ferguson anticipó en la previa: el Sevilla no está. Esa es la gran ventaja, haciendo referencia a que el conjunto español disputaba la Champions League y no sería un rival a vencer. Cuando le preguntan a los fanáticos del Sevilla si cambiarían las 7 Europa Leagues por una Champions, la mayoría se queda con lo obtenido. La orejona es el gran centro financiero y deportivo del fútbol y está claro que les encantaría ganarla en algún momento, pero en última instancia saben que la gloria no se construye participando regularmente de fases de grupos, sino ganando finales. Y en lo que a la Europa League respecta, nadie ha obtenido tantas como el Sevilla. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.